Bueno, hoy estamos con Iñaki, un jugador de tercera división de fútbol, o hablando más técnicamente, tercera ref, Real Federación de Fútbol Aragonesa, ¿no? Española, Ah, Real Federación Española de Fútbol. nos va a comentar un poco cómo es jugar ¿no? en una división ya semiprofesional de fútbol, si no me equivoco, ahora me corriges, qué implicaciones, qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas. Y bueno, antes de llegar a eso, Iñaki, cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, cómo nació esto del fútbol. A ver, pues yo soy un chico de aquí de Calanda, de donde estamos grabando, y desde eso, desde los 4 años, un apasionado del fútbol, del deporte, y nada, lo que digo, desde los 4 años, siempre jugando a fútbol. Mis padres siempre me han llevado a los entrenamientos, a los partidos, y desde los 4 hasta ahora, pues siempre con una pelota donde la tengo, debajo del brazo. Vale, Iñaki, ahora cuéntanos un poco tu trayectoria ya en lo que es el fútbol, dónde empiezas, cómo es empezar para ti ya a jugar fútbol 11 ya digamos a un nivel elevado, ¿dónde empezaste a jugar? A ver, yo empecé desde pequeño aquí al ladito, en Andorra, desde bien pequeño. Pero luego cuando pasas a senior, que es a partir de los 17, 18 años, pues ya, bueno, me he recorrido pues casi todos los equipos de Aragón, prácticamente. Pues empecé con 17, 18 años en el Teruel, luego al año siguiente al Mudévar, ahí en Huesca, luego volví al Teruel, luego 2 años en Tarazona, Utebo, Ebro y Llueca, y ahora llevo en el Caspe 2 años. Siempre he tenido la suerte de estar en equipos punteros de Aragón, siempre pues eso, siempre he estado en terceras división altos o hemos subido a segunda ref, que es una categoría más, y bueno, he podido disfrutar de estadios y de jugadores que ahora mismo son profesionales, y jolín, eso es algo que cuando acabe mi carrera pues me lo llevaré en mis recuerdos también. Vale, Iñaki, ¿cuál es tu momento más, tanto el momento más duro y luego los momentos más buenos? Pues que a lo mejor para el entrenador no cuentas demasiado, y por ejemplo, pues no sé, tú te esfuerzas entrenando siempre y luego el fin de pues no juegas, te mandan a la grada desconvocado, juegas 10 minutos, 15, 30, o sea que no formas parte de ese 11 titular del entrenador. Yo recuerdo muchas veces pues que haces un mal partido o que no juegas un partido, y estás enfadado, y eso lo reflejas también en casa con tus personas que te quieren, y claro, al final tienes que enfocarte en mejorar eso, en plan, en apartar un poco el nivel deportivo del aspecto deportivo y del aspecto personal. Entonces eso es un poco los momentos más duros. Algún año que no he contado mucho en el equipo, y eso, jolín, la situación revertirla es complicado. ¿El fútbol te puede llevar o te ha llevado a bordes de depresión, por ejemplo? A ver, de depresión como tal, no, porque, jolín, una persona con depresión, pues, jolín, es bastante fuerte. Pero sí que, hostia, he pasado noches súper rayado en casa sin poder dormir, y noches y días muy malos. Por ejemplo, algunos clubs nos han ofrecido servicios de psicología y así, y yo siempre los he cogido porque me parece súper necesario a nivel deportivo tener la cabeza fresca. Hay momentos duros y sobre todo van más ligados a lo que me contabas, ¿no? O sea, el no, a lo mejor partidos no convocado, ves que no cuentan contigo y que al final el tiempo pasa, ¿verdad? Y yo creo que eso es un factor que puede influir a todas las personas, ver que el tiempo nos está pasando, y no sé si esto en el fútbol ha sido importante para ti, a lo mejor ver que ha pasado el tiempo, que ya no, que tu objetivo de pequeño, ¿tu objetivo cuál era? A ver, eso, lo que te decía antes, mi objetivo desde bien pequeño siempre ha sido ser profesional en el fútbol, llegar, el típico sueño del niño que juega fútbol, que empieza, su sueño es ser futbolista. Entonces, mi sueño siempre ha sido eso, y claro, conforme pasa el tiempo, pues ves que, hosti, que no llegas, o estás cerquita pero no llegas, entonces, pues bueno, te haces bastantes preguntas, y sí que es verdad que sigo pensando y sigo teniendo la ilusión jolín, de llegar a tocar el mundo profesional, porque cosas más raras se han visto. Hay gente que con 30 años ha llegado a ser profesional 3 4 años, de 30 a 34 años, y con 4 años en el fútbol profesional, si te lo gestionas bien, pues puedes llegar a vivir económicamente de esos 3 4 años, o bastante bien. Pero bueno, es muy importante lo que me cuentas, que al final tu sueño sigue un poco intacto, más maduro, pero sigues confiando en tu proceso.
y al final eso es bastante importante. Porque tú, si ya, digamos, el fútbol no te explota, por así decirlo, que de todas formas ya has tenido una trayectoria que ha sido muy buena, ¿qué haces tú aparte del fútbol? Pues a ver, yo siempre compagino el fútbol con ir sacándome algunos estudios y por ejemplo tengo un superior de deportes, un curso de nutrición, un máster de entrenamiento personal y así. Y siempre mi vida ha estado ligada al fútbol y al deporte, a la vida saludable. Y me gusta muchísimo cuidarme y llevar una vida sana. Entonces, eso, lo que te digo, el día que se acabe el fútbol, o ahora incluso estoy compaginándolo, estoy trabajando en un gimnasio de entrenador personal y estoy compaginándolo un poco para que el día de mañana el fútbol se acabe, pues ya volcarme en eso que también es un mundo que me apasiona mucho. El preparar a gente en aspecto de rendimiento deportivo es algo que me visualizo en el futuro y me gustaría bastante. Si digamos que no llegases a cumplir el sueño, ¿cuáles son los factores que tú pensarías, digamos, ya en un... pensando, ¿por qué no llegué? ¿Cuáles son los factores que crees que no te harían llegar, suponiendo que no llegas? A ver, yo pensándolo en casa y así, siempre he visto mucho margen de mejora en mí a nivel mental, en el aspecto mental. O sea, si una persona que de confianza, aunque a lo mejor parece desde fuera que confío mucho en mí o que tengo buena mentalidad, pues jolín, a veces me ha fallado mucho eso en el fútbol. Tipo en situaciones de que te comentaba antes, de que no contaba mucho para el entrenador, pues mi confianza ya bajaba mucho. O partidos que empiezas y haces 2 o 3 pases malos, pues ya Iñaki ya no hace buen partido, ¿sabes? O al revés, si empiezas con 2 o 3 pases buenos, ya Iñaki es de los mejores, ¿sabes? Entonces, el aspecto que yo creo que tengo más margen de mejora es a nivel mental. Vale, o sea que digamos que esa... Tu mentalidad te hacía, dependiendo de lo que digan, jugar más o menos, ¿no? Básicamente. Sí, exacto. O sea, hay gente, yo conozco a jugadores, al final he jugado con mucha gente que no juegan el finde y el lunes lo daban todo y daban la vuelta a la situación, ¿sabes? Yo, por ejemplo, eso sí que lo intentaba, pero, jolín, a lo mejor lo intentaba, por ejemplo, no juego el domingo, esa semana lo intento mucho para ser titular, no vuelvo a ser titular y ya sí que voy bajando poco a poco a confianza. Digo, joder, macho, no está sirviendo para nada, tal, no sé qué. Entonces hay jugadores que al contrario, que aunque pasen las semanas, siguen dándolo, siguen dándolo, siguen dándolo, hasta que consiguen revertir la situación. Entonces eso es un poco lo que te digo. Ser fuerte mentalmente, como en la vida y en el deporte, es ideal. Vale, ahora mismo juegas en el Caspe. ¿Qué tal te ha ido la temporada y qué esperas tú, bueno, pues de lo que viene? A ver, pues en el Caspe, este es mi segundo año. Llegué el año pasado y, hostia, fue bastante bueno porque hicimos playoff, ¿vale? Que casi, pues eso, playoff es para subir a una categoría más. Y, jolín, y este año pintaba incluso un poquito mejor porque invirtieron más la gente de Caspe y a priori trajeron jugadores un poquito con más nivel y, hostia, pintaba un año súper bueno. En plan, pues el objetivo que teníamos al empezar era playoff, incluso competir por el primer puesto y tal. Pero en el fútbol no como en la vida, no todo es dinero y tal, al final juegan muchos más aspectos. Entonces empezamos súper bien la liga, pero nos vinimos abajo muy rápido hasta incluso tocar la última plaza, el descenso. Y ahora quedan 4 jornadas, aún nos estamos jugando un poco el descenso. Sí que es verdad que ahora tenemos un colchón bastante bueno fuera del descenso, pero jolín, la temporada pues no es lo que nos esperábamos. Vale, me comentas que se invirtió económicamente, se trajo buenos jugadores, etcétera, pero ¿cuál fue el factor que falló? El nivel mental, porque somos un grupo de jugadores que nos conocemos de hace 3 4 5 años. Hay gente en el equipo que ha jugado siempre, casi siempre junta, o sea que es el mismo bloque, que a priori la sinergia que se consigue en el equipo, habiendo tanta experiencia juntos, pues es bastante buena. Pero lo que te digo, empezamos muy bien, ganando los 4 primeros partidos. Parecía que esto iba a ser caminar por una nube y a base de palos,
pues poco a poco mentalmente nos vinimos abajo, porque el equipo entrenaba súper bien, llegaba al finde y perdíamos por un pequeño detalle, nos metían un gol, bajábamos la cabeza. Y entonces a nivel mental, sobre todo Julio, nos pasó Mella. Vale, ahora vamos a hablar un poco del factor suerte. ¿Tú sientes que has tenido ese factor suerte? ¿Ese factor suerte? Mm, no, yo creo que no. O sea, algo de suerte he tenido porque al final he rozado un poco el nivel de profesional, pero jolín, yo creo hubo un momento en mi carrera que tuve dos caminos para elegir, elegí uno y a ver, con el que elegí y donde estoy voy al 100%, pero hubo otro camino que a veces me pregunto, hostia, si hubiese elegido este camino, a lo mejor dónde podría estar ahora mismo. ¿Cuál fue ese camino? Sabía que me lo ibas a preguntar. A ver, ese camino, o sea, esa situación fue con el Teruel cuando tenía 21 años. Yo ascendí de tercera a segunda B. Ese verano del ascenso, pues me llamó el filial del Zaragoza y nada, me llevaron a los despachos y nada, me cogieron una pizarra y me pusieron la alineación del primer equipo. Que no sé, no sé cómo jugaban, 4-2-3-1, lo que sea. Y me acuerdo que estaba Javier Ros jugando ese año en el primer equipo y me dijo el director deportivo, mira, nosotros queremos que juegues en esta posición, en la de Javier Ros, en el filial. Y poco a poco te vayas haciendo ahí al equipo con un futuro, pues a lo mejor, de llegar al primer equipo. Obviamente, a lo mejor esos momentos es un caramelo que te pone el director deportivo para decir, hostia, sí, yo quiero firmar aquí para llegar al primer equipo del Zaragoza. Luego nunca se sabe, ¿sabes? Pero en ese contexto, para ponernos en contexto, yo había subido a segunda B con el Teruel, que había sido muy participativo en ese equipo. El entrenador que había me encantaba, jugábamos un fútbol muy bonito y el filial estaba en tercera, donde yo había subido, o sea, donde yo había estado ese año, estaba en tercera. Entonces decidí que les dije que no y decir, oye, yo quiero ir a segunda B con el Teruel, he estado bien aquí y voy a seguir con ellos. Entonces ese es un poco el camino que te digo, en plan, hosti, y si hubiera cogido el camino del filial del Zaragoza y hacerme ahí un hueco en el equipo y poco a poco ir subiendo al primer equipo, pues ahí está un poco. Pero decidí lo del Teruel y el camino del Teruel pues me ha llevado hasta este momento. El otro camino, pues no lo sé, pero yo ahora al 100% en el camino que escogí en su día. Porque luego estuviste en segunda B en el Turel y ¿qué pasó ese año? Claro, en segunda B, pues a ver, empecé participando muchísimo, el equipo iba bien, o sea, para ser nuevos en esa categoría, pues hostia, nos colocamos quintos o algo así, o sea que está bastante bien, mitad tabla por arriba, más o menos. Y fue bien. Lo que pasa es que en invierno, no sé qué ocurrió, que el director deportivo pues empezó a fichar sobre todo a gente de fuera y ya ahí yo perdí un poco la titularidad. Y entonces desde diciembre hasta final de temporada, pues los minutos que jugué, pues súper contados. Entonces eso, lo que te digo, fue buen año porque empecé súper bien, pero acabó un poco mal ese año. Digamos que el año acabó mal, el equipo se quedó en la división o bajó. De hecho, bajamos, al final bajamos. Sí, en la última jornada recuerdo que bajamos. Eso. Ah, en la última jornada. Sí. Sí, eso fue un drama. Fue un drama porque, a ver, yo siendo de Calanda, que la provincia es Teruel, pues Teruel lo sientes como que está en tu corazón. Y joder, el subir fue una alegría inmensa y el bajar, joder, fue como un palo muy duro. Y en el momento en el que el Teruel baja, tú te haces la pregunta, hostia, quizá me tuve que haber ido al filial. A ver, sí, al final te vienen pensamientos Es de... una pregunta que tú te haces, que te has hecho desde los 21 que te pasó hasta los ahora que tienes 28. ¿Te, No. te persigue? No, o sea, cuando está en ese momento, yo como te digo, estaba súper enfocado en hacer mi fútbol y yo siempre he tenido esa sensación de, hostia, que voy a llegar a ser futbolista, que no pasa nada, que no te preocupes, que llegarás de un modo u otro. Entonces, cuando me pasó esa situación, dije, bueno, no pasa nada, o sea, no me lo preguntaba. Ahora que voy a hacer 29 años, pues ahora me lo pregunto más, en plan, hostia,
que hubiese pasado si hubiese elegido ese camino, dónde estaría ahora, ¿sabes? Ahora que veo que a lo mejor el mundo profesional pues ya es un poco cada vez más complicado, pues ya me la pregunto más. Pero cuando me pasaba, pues como sabía, tenía la sensación de que iba a llegar fuera como fuera, pues no me la preguntaba tanto. Claro, al final cada uno tiene su proceso, su camino. Hay mil caminos en los que poder elegir, pero el camino que elegiste es el que tenías que elegir al final. Sin embargo, una reflexión que hago yo sobre lo que me estás contando es que uno con los años piensa las decisiones que tomó, no en el momento, ¿no? Sino con los años pueden llegar los arrepentimientos o no. Ujú. En tu caso no, porque sigues en tu camino, pero en muchos casos con otros ámbitos es eso, ¿no? Con los años dices, ostras, pues a lo mejor era por aquí o por allá. ¿Has llegado a estar a punto de jugar en algún equipo del país que sea fuera de Aragón o nivel Europa y demás? O sea, un verano sí que me llamaron un equipo de Italia, allí, de una categoría de allí de Italia, y hostia, sí que me lo llegué a plantear un pelín. ¿Por qué no la cogiste? Pues no la cogí porque, a ver, esto fue el verano pasado, cuando firmé con el Caspe, acabé esa temporada. Y ese verano fue cuando me llamó un equipo, bueno, un equipo no, sino fue un ojeador de Italia y así. Y bueno, estuve barajándolo bastante fuerte. Lo que pasa es que con el Caspe, pues lo que te digo, hicimos una temporada muy, muy, muy buena. Y. Te voy a interrumpir porque me estás contando algo que te pasó a los 21 años. Ah, de otro camino. Una Sí. temporada muy buena Exacto. Ya, sí, sí. De y una. el mismo camino. Ujú. Exacto, sí, sí. Sí, también eso tienes razón. O sea, se me presentaron dos caminos y al final elegí a lo mejor el camino más cómodo, ¿sabes? De hecho, quería llegar a eso y preguntártelo. ¿Crees que a lo mejor la comodidad le ganó a la ambición? ¿Puede ser? Comodidad o ambición, pues sí, a lo mejor pequé un poco de estar en mi zona de confort. Pero, jolín, lo que te digo, de momento no me arrepiento de ningún camino y yo creo, Julio, que el universo te pone siempre en tu lugar, en el lugar que te mereces. O sea, sea por el camino que sea, si tiene que ser, será. El factor familia es muy importante en cualquier decisión de tu vida. ¿Tú has tenido siempre apoyo de tu familia, amigos y demás? Sí. O sea, desde pequeño que mis padres me llevaban a entrenar, incluso, pues eso, yo jugaba sin tener carne del coche con 15 y 16 años en equipos de Zaragoza y esos equipos te exigían ir 2 veces a entrenar por semana y el partido tres a Zaragoza. Y mis padres, pues se lo han podido permitir, he tenido también esa suerte y han invertido pues mucho dinero y mucho tiempo en ellos, pues para que yo jugara a fútbol, para que el niño jugara a fútbol. ¿En el fútbol hay envidias? Sí, y egos también hay, sí, sí. A ver, yo he estado en vestuarios, por ejemplo, de tercera, no es tanto a lo mejor, porque lo que te digo no es tan profesional, es un aspecto más semiprofesional. O sea, hay gente en tercera, muchas personas de las que juegan ahí combinan el fútbol con un trabajo. Segunda B, segunda ref y tal, ya es gente que se dedica solamente a eso. Entonces, hay muchos egos o, por ejemplo, mucha gente que va a hacer su partido o su jugada y que a lo mejor tiene una situación pues para chutar o pasarla y que sea gol fácil y prefiere chutar, ¿sabes? Que bueno, que luego también depende de cada persona. Yo también a lo mejor lo puedo llegar a entender. Un chaval de 21 años que lo ceden a un equipo, por ejemplo, está en el filial del Barcelona y lo ceden a un equipo, pues el chaval en ese equipo quiere también destacar y darlo todo, meter goles, asistencias él, para brillar y tener la oportunidad en el Barcelona o en cualquier equipo, que también es entendible. Pero lo que te digo, sí, hay de todo, pues como todo en la vida. Hay gente que tiene más ego que otra, pero bueno. ¿Algún día el Calanda te tendrá en sus filas? Mucha gente me lo pregunta y hostia, me gustaría montar
un equipo pues con las viejas glorias y tal de Calanda. Hostia, y yo creo jolín, podríamos hacer buen papel sobre todo. A ver, Calanda, hay gente muy buena, hay bastantes habitantes pues para hacer una plantilla buena. El campo es súper bueno, con unas dimensiones grandes que, jolín, si montas ahí un entrenador que la toque y tal, podríamos hacer buen fútbol. Y no sé, igual, pues yo qué sé, mis últimos años o algo, pues no te digo que no, no te digo que no. El llamar a las viejas glorias, a gente y pasarlo bien. Y por último, ¿tú qué consejo le das, en base a tu experiencia, a todos estos jóvenes que quieren dedicarse al fútbol, que quieren que su vida sea solo fútbol y demás? No sé, ¿qué tú les recomiendas? Buena pregunta. Esa quería que me la hicieras porque, jolín, si sirve a alguien, pues yo encantado. Yo, sobre todo, en base a mi experiencia, me centraría en no competir con nadie que no seas tú, ¿sabes? O sea, si estás en un equipo que hay mucha competencia, que hay buenos jugadores, pues no fijarte en ser mejor que el otro ni nada de eso, sino en mejorar tú siempre constantemente. En plan que de hoy a mañana ser un poquito mejor, un poquito mejor. Ir esculpiendo pues tu escultura, poquito a poco. Centrarte en eso y sobre todo también en el aspecto mental, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. O sea, yo a nivel técnico y así soy un jugador bastante bueno, bastante aseado, pero a nivel mental lo que te digo, a mí siempre me ha faltado ese plus de confiar un poquito más y tal. Entonces yo les diría eso, mejorar constantemente y competir con uno mismo y el aspecto mental cuidarlo mucho porque jolín, con esos dos pilares, hostia, puedes llegar bastante lejos. Vale, Iñaki, pues hasta aquí llegamos. Ha sido un placer Julio. y nos vemos en la siguiente. Encantado, Julio, de estar por aquí. Vale.